inmenso placer poder compartir con ustedes esta experiencia que interesantemente eh, el profesor Camilo, que además también es compañero en el doctorado de letras que estamos cursando ya desde hace, ¿qué? 2 años, también en la Universidad de los Andes, pero en Mérida, me invitara a plasmar la reflexión, digamos, ya a un nivel un poco más teórico, de lo que significa dos conceptos que, con los cuales nosotros nos sentimos muy familiarizados, pero que pocas veces reflexionamos sobre ellos. Bueno, o diría que tres, porque realmente me refiero a la hibridación que trae toda la fragmentación del planteamiento de la posmodernidad en los grandes discursos, en esos grandes discursos donde se inscriben, por ejemplo, conceptos como los géneros literarios, la propia definición de literatura, y también conceptos como la transposición más no adaptación, eh, la versión de, por ejemplo, en este caso, una obra literaria, si se debe hablar o no de versión, y lo que pasa con los marcadores deícticos de la literatura cuando migran, cuando se transponen a otro código. También, por supuesto, comentarles las características de este espectáculo, que es un espectáculo muy único en los últimos tiempos en Venezuela por cómo se originó. Y voy a empezar desde el principio, para luego entonces ir hacia esa relectura que yo me propuse y que ahora propongo, no solamente como docente, sino también como investigadora de la literatura venezolana. Bueno, en primer lugar, esto es un espectáculo que nace bajo unas características muy particulares. La Fundación Rajatabla, el grupo formado por Carlos Jiménez aproximadamente en 1972, que luego devino en fundación, ha quedado a cargo de el productor original de Rajatabla, que se llama William López. Eh, William López ha nombrado a una directora artística de planta que también se formó en Rajatabla, que es la directora, actriz y artista circense, porque tuvo un proyecto circense, Marisol Martínez. De manera que los proyectos que se hacen por lo general en Rajatabla, aunque Rajatabla es muy fluida y es muy abierta a propuestas externas, porque bueno, tiene una sede allí junto a Teresa Carreño, su sede tradicional de siempre, al fondo del Ateneo de Caracas, entre la avenida, en la Plaza Morelos. este, Ella trabaja como directora de planta. La editorial Sarrapia, que dirige el señor Ramiro Molina, es una editorial que apenas se fundó hace 2 años en Venezuela y que ha decidido colectar, investigar y sobre todo publicar aquellos textos que definen la venezolanidad desde otro punto de vista. Es decir, no solamente retomar a nuestros clásicos, como diría Eugenio Montejo, para volver a nuestros dioses profundos, esos que no hemos sabido mirar. No hemos sabido mirar a Rómulo Gallego, no hemos sabido mirar a Pocaterra, hemos mirado muy a distancia a Teresa de la Parra. No es nuestro caso porque, bueno, tanto ustedes como yo, como el profe Camilo, etcétera, etcétera, nosotros somos unos obsesos de mirar allí. Pero me refiero a la representación que tiene toda esa tradición literaria en el común de los venezolanos. Es decir, el venezolano conoce poco su literatura y conoce muy poco la manera de cómo a través de esa literatura se ha ido construyendo un importantísimo imaginario de ese algo que podríamos llamar identidad. Y lo digo porque en mi tesis de magíster sobre José Ignacio Cabruja, yo justamente estudié los elementos de su obra que a mí me permiten comprender
una idea, o mejor dicho, una aproximación a ese proyecto de venezolanidad, trunco, que no hemos terminado de ser, una nación a medio coser, como dice José Ignacio Cabruja, pero que indudablemente ahí hay una fuente importante para mirarnos desde el discurso simbólico, desde el arte, que como nosotros sabemos, siempre es no es un espejo, es una oportunidad, y sobre todo en el teatro, de acercarnos a esa sombra colectiva de la que hablaba Jean Dauvignon, el sociólogo del teatro, en su libro sobre el teatro y las sombras colectivas. Entonces, el grupo Rajatabla, Marisol Martínez y yo compartimos en la Escuela de Letras de la UCB. Yo no cursé letras, yo me gradué en periodismo, pero sí tomé muchas materias de letras, al igual que la Escuela de Arte. Y nos conocemos desde que somos muy, muy jovencitas, siempre habíamos querido trabajar juntas. El señor Ramiro Molina decide que va a publicar la obra de Rómulo Gallegos y que va a comenzar, por supuesto, por la obra más emblemática, yo diría que peor leída de Rómulo Gallegos, que es Doña Bárbara, y va a continuar, en vez de seguir con todo lo que es el paisaje llanero del trabajo importantísimo que hace Rómulo Gallegos, consciente de que desde el lugar de la literatura se puede construir el alma nacional, absolutamente consciente, absolutamente intencional, pero sorprendido como buen artista y como buen eh, eh, genio que fue, esa intención pedagógica lo rebasa. Entonces ellos deciden publicar Doña Bárbara y publicar Canaima, que no son novelas consecuentes, porque nosotros sabemos que después de Doña Bárbara vino Canta Claro, que incluso hay muchos críticos que dicen que como novela es, o sea, como universo ficcional, es incluso superior a Doña Bárbara, y que es donde Rómulo Gallegos verdaderamente agota el llano, porque ya se desprende de esa suerte de corsé positivista que lo hace intentar, no, que lo lleva a manejarse en esa pulsión de civilización y barbarie, que es de alguna manera a lo que se ha reducido tanto la propuesta de Rómulo Gallegos, porque luego la vamos a ver en Canaima, pero desde otro lugar completamente distinto, y por supuesto en Doña Bárbara. De manera que me dice, mira, estos textos los vamos a publicar, vamos a hacer una muy especial edición, con además el acompañamiento de el maestro Leonel Durán, un maestro importantísimo de las artes plásticas venezolanas, que además cuya audición en el Círculo de Bellas Artes fue justamente con un retrato de Rómulo Gallegos. Entonces me dicen, mira, están estos dos libros, pero nosotros no queremos hacer una presentación. Nosotros queremos que estos libros se conviertan, se transpongan, ellos no utilizaron ese término, pero se conviertan en un espectáculo. Entonces, Marisol Martínez lo va a dirigir y nosotros queremos que tú lo escribas. Entonces yo dije, la cantidad de experiencias intermediales, y por eso sostengo, y podemos avanzar a la otra lámina, Camilo, si eres tan gentil, la cantidad de experiencias, ajá, exactamente, la cantidad de experiencias transmediales que tiene la obra galleguiana es impresionante. En primer lugar, porque Rómulo Gallegos no comienza su aventura literaria con el relato de largo aliento. El relato de largo aliento es una etapa posterior. Él se inicia como cuentista
y como guionista, como dramaturgo. Es decir, el motor y el milagro del año no son, eh, son experiencias que anteceden a la novela de largo aliento. Entonces es muy interesante ver cómo Rómulo Gallegos tiene una visión cinematográfica en su propuesta. De manera que, habiendo películas, habiendo inclusive una ópera que se llama Doña Bárbara, este, para mí como dramaturga era un reto muy grande tratar de ver cómo ponía yo a dialogar dos obras que son de dos paisajes completamente diferentes, que son de dos Rómulos Gallegos completamente diferentes, porque como digo aquí, que a Rómulo Gallegos hay que volver desde un lugar con menos prejuicio, con la conciencia de que en su narrativa laten mitos fundamentales para comprender a Venezuela. Por supuesto, esta aproximación tiene un contexto histórico importante, un diálogo con el momento histórico que está viviendo Rómulo Gallegos, que es muy importante. No olvidemos que en ese momento todavía no hay una unidad geopolítica como tal y que pese a que nos pese y a esa discusión que se ha sostenido acerca de cuándo realmente Venezuela ingresa en la modernidad, si es a la muerte de Gómez o es en el transcurso de la terrible dictadura gomecista, en la cual tenemos que observar que indudablemente al apaciguar el movimiento de la guerrilla que había en los campos venezolanos, al apaciguarlas, al aplastar toda esa secuencia de revoluciones y al construir terriblemente sobre el peso de los presos políticos, pero al construir todo ese sistema de carreteras, se empieza a construir un paisaje mucho más integrado, que no por ello menos importantemente diverso y complejo. Y Rómulo Gallegos emprende entonces un proyecto que, a mi manera de ver, y no creo que esté descubriendo el agua tibia, es un proyecto civilista tan importante como el de don Andrés Bello con respecto a la lengua. En el caso de Rómulo Gallegos, la importancia es rescatar a través de esa transposición, primero literaria y después, cuando ya se hace en cine, y aquí vale la pena acotar que Rómulo Gallegos es un artista y es un escritor muy querido en México, porque pese a que la Doña Bárbara que nosotros conocemos cinematográficamente hablando, o sea, en ese viaje de transposicional, por así decirlo, de transposición, la protagoniza María Félix, que está muy lejos de la verdadera, del verdadero fenotipo de esa mujer llanera que nos describe en los diarios la especie de Cicerón con el que se encuentra Rómulo Gallegos cuando va al llano. este, lo apreciaba mucho porque, bueno, él fundó un estudio cinematográfico con el cual hizo un par de películas muy interesantes, porque incluso, si mal no recuerdo, hay una que se llama Los niños de la calle, pareciera, es una película que si nosotros la vemos a través de los ojos de un creador como Luis Buñuel con su filmografía y todo el trabajo con las luces y las sombras y el juego sepiado a través de la fotografía del Indio Fernández, es muy interesante porque pareciera que es un antecedente no recuerdo cómo es que se llama la película de Luis Buñuel, creo que es no, Los Miserables no, pero Olvidados, ahorita no, perdón. los olvidados, dicen por acá. Exactamente, exactamente. Entonces, vale la pena entender que hay otra manera de empezar a mirar a Rómulo Gallegos. Entonces, lo primero que yo hice, por supuesto, leerme las dos obras, una de las cuales tiene 370 y pico páginas, Doña Bárbara, y Canaima es todavía más profusa, pero es que en la dramaturgia, todo lo que significa la escritura dramática implica
lo que llaman los norteamericanos el avoid speech. Es decir, siguiendo a William Shakespeare, el avoid speech es un dictum que se plantea a través del diálogo de un otro. Por eso la dramaturgia es el espacio absolutamente propicio de la representación de la otredad, y requiere que toda la acción que se va a contar desde la literatura, o mejor dicho, que todo lo que se va a contar desde la literatura, no solamente avance como el gran viaje del héroe de Joseph Campbell, que avance y vaya venciendo y vaya enfrentando peripecias a ese héroe. No, es que el lenguaje tiene que ser acción, pero es que además nos encontramos con un autor que, como le dicen una de las bellas de los diálogos, Teotiste, que aparece en la obra, y ya les voy a contar desde dónde decidí asumirla. Teotiste le dice: yo no sé si usted será eso que llaman un novelista, pero lo que yo sí sé es que a usted le salen las palabras bien bonitas, unas detrás de la otra, como si fuera música. Yo no sé si usted es un novelista, pero usted es un poeta. Y es que cuando vuelves a leer a Rómulo Gallegos, ya desde ese lugar, libre de la camisa de fuerza, de la oposición, civilización y barbarie, ya no lo ves como el fundador de Acción Democrática, que, ojo, todas esas facetas de Rómulo Gallegos lo convierten en una suerte de creador renacentista, en un hombre para quien la conformación de la civilidad pasa por la exploración de el sociolecto. Y creo que ahí hay un elemento súper importante para volver a leer la obra de Gallegos. Es decir, Gallegos de Doña Bárbara no es el Gallegos de Canaima, no es el Gallegos de La Trepadora, no es el Gallegos de Pobre Negro, es un solo creador que se multiplica en ese sociolecto y que construye unos personajes que, a partir de un concepto que a mí me gusta mucho y que lo trabajo mucho y que lo he investigado mucho, que es, bueno, por supuesto, tiene varios autores, tiene a Carmen Bustillos, una profesora de la Universidad Simón Bolívar, que trabajó mucho el tema de la metaficcionalidad, y luego devino como autora de ficción ya como Carmen Vicenti. Tiene a Carlos Castillo del Pino, y tiene también unos trabajos importantes de Lukács con la construcción del héroe. Pero la personalidad convertida en ese atributo, que es una transposición estética del concepto de persona, en los caracteres de don Rómulo Gallegos, se presta maravillosamente para construir esos personajes. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Cómo creo un puente yo entre dos novelas que tienen tantas distancias de años de su publicación, que el referente fundamental para el público, para el espectador venezolano, es la propia Doña Bárbara, que inclusive se hizo otra de las transposiciones que se hizo en Telemundo? Digamos, la cabeza del equipo es una gran escritora venezolana de guiones de televisión, que se llama Valentina Párraga, y en esa novela, que fue muy criticada por los puristas, lógicamente, porque, bueno, volvimos otra vez a una actriz mexicana, y el actor era, creo que, de origen ecuatoriano. Sin embargo, creo que hicieron muy buen trabajo, porque lograron esa cosa telúrica. Y paradójicamente, para que ustedes vean, cuando Doña Bárbara fue versionada, perdón, fue traspuesta, en ese momento fue versionada, porque el concepto de transposición no estaba todavía, pero fue en los años 70, se hizo un ciclo muy importante que se llamó el ciclo de Rómulo Gallegos en RCTV. Se comenzó con Doña Bárbara, se siguió con Canaima, La Trepadora, Pobre Negro, se hicieron cosas extraordinarias.
Cuando a José Ignacio Cabrujas, que fue uno de los importantes guionistas, ahí estuvieron Salvador Garmendia, estuvo Ibsen Martínez, estuvieron una serie importantísima de guionistas. A José Ignacio Cabrujas le preguntaron cómo concebía él. Él tenía una contradicción muy profunda, como casi todos los escritores de su época, y debemos saber que parte de ese prejuicio frente a Rómulo Gallegos, pues bueno, la Escuela de Letras de la UCB contribuyó grandemente, ¿no? Y en el caso de José Ignacio Cabrujas, él tenía una pelea muy casada con el tema obsesivo del paisaje que tenía Rómulo Gallegos. Yo creo que hoy en día lo hubiera leído desde otro lugar. Entonces, cuando José Ignacio le preguntaron cómo había concebido la novela, y dijo, yo tanto por un problema de producción, o sea, de costos de producción, no había el desarrollo, no existían los drones, no existían esa posibilidad, ni tampoco en las estructuras dramáticas Diana, de irse. Perdón, danos unos 5 minutos que se fue la electricidad y sí, vamos a activar la sí, planta. sí, 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 perfecto. seguimos. Dígame dónde se quedaron para retroceder, ¿ok? Hace un minuto cuando estaba hablando de José Ignacio Cabruja, pero hace Ah, perfecto. unos 2 minutos, danos unos 5 minutos para conectar la planta y empezamos. Si quieres te desconectas y te vuelves a conectar ahorita. No, no, no. Ok, perfecto. En el Me caso, desconecto.